poquito bajamos. Gracias. Todavía sigue la música. Aleluya. Dios le bendiga otra vez. Amén. Solamente 15. Dios le bendiga. Amén. Amén, amén. Usted sabe que esa palabra tiene una bendición. Cuando usted responde a mí, ¿sabe qué significa? Así sea. Como usted. Por eso cuando decimos que Dios te bendiga y el otro hermano dice, ¿por qué Dios te bendiga, hermano? Deseándole bendición. Así que son bienvenidos en esta noche en la casa del Señor. Wow, lo felicito porque de verdad, siendo miércoles, tenemos un gran pueblo. Y si vamos a la realidad, así como nosotros, ¿verdad? Nos da hambre todos los días, que este cuerpo necesita la comida, también quisiera que el hambre espiritual esté siempre así. Y verán que usted se llena de Dios todos los días. Porque hay hermanos que los domingos comen y el resto de la semana ya no comen. Le doy la bienvenida a los hermanos que andaban en vacaciones. Mi hermana Mary con el hermano Heriberto, hermana Catherine y hermano Orlando. Amén. Y la hermana le mandó saludos, hermana Aymara me llamó desde Cuba y me dijo, pastor, por favor, salúdenme a la congregación. Yo voy a cumplir. Porque como se ve a través de las redes, pues diga, el pastor no dijo nada. Y que lo extraña, que lo quieren mucho, que ya el jueves están aquí. Así que ya van llegando todos los que van de vacaciones. Aquí tengo unos papeles. Y de paso, hermano, un saludo a todos los pastores. Estos papeles significan algo. Y con lo que usted va a escuchar es para darle gloria a Dios. Porque todo lo que Dios hace en nosotros, Él es digno de recibir gloria. Mateo 24:14 dice, y este evangelio será llevado por testimonio. Porque lo que Dios hace en cada uno de nosotros es un testimonio. Y entonces mi hermana Rosa me llamó, que hoy ando para el hospital, me llamó que quería venir, quería darle gracias al Señor, porque ella, no sé, muchos no la conocen tanto, pero yo he estado al tanto de lo que ella está pasando. Y me comunica su situación y de verdad que me comentó la semana pasada, me dice, pastor, yo quiero una reconciliación con Dios. Porque si hay algo que uno debe estar claro, es ser sincero delante del Señor y ver cómo está uno y la necesidad que uno tiene de Dios. Y así de, bueno, cierra, pues reconciliarse con el Señor, porque a veces la reconciliación con Dios hace que uno de una vez sea bendecido cuando están aquí. Amén. Y el domingo ella me pidió oración. Usted se recuerda que ella pasó, recibió sanidad del Señor, me dijo, fue a los médicos hoy y por 3 médicos la declararon sana de cáncer. Y yo sentí que algo sucedió cuando oré por ella, que el Señor la tocó. Sabemos y conocemos que Dios es el Dios del imposible. Cuando tú tienes fe en Dios, cuando le crees a Dios. Hay 2 ingredientes muy importantes en nuestra vida espiritual. Es creer y tener fe. Es la única forma que vamos a recibir de Dios lo que Él tiene para nosotros. Así que le damos gloria al Señor. Póngase de pies. Vaya conmigo a Eclesiastés 3:11. Y quiero recordarle que estoy trayendo una palabra bajo el tema creado para la eternidad. Amén. Creado para la eternidad. Y estoy usando como base bíblica este texto que nos lleva a este estudio.
¿Cuándo lo tienen? Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el hombre, en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Oremos. Padre eterno, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí en tu casa y escuchar tu palabra, pidiéndote, Señor, que desaloje todo pensamiento negativo de nuestra mente, que nuestro corazón esté receptivo a tu palabra, que pongamos atención para que pueda edificarnos, porque sabemos que tu palabra viene con ese propósito de edificarnos, de instruirnos, de revelarnos, Señor. Y cada día estamos, Señor, necesitados de escuchar tu palabra. Y escuchándola, Señor, somos bendecidos. En esta hora, toma el control del tiempo, de mi persona. Que cada palabra que salga por mi boca, llegue a cada corazón sin impedimento, sin obstáculo. Que al final del servicio podamos decir esa palabra fue de bendición. Te damos gracias, Señor, y a ti te damos toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Como le dije la semana pasada en el comienzo de este estudio, la palabra de Dios es uno de los manjares del cielo. No alimenta su estómago, pero alimenta su espíritu. Nos edifica y nos da conocimiento de lo que era la vida del hombre, por qué Dios lo creó. Nosotros no somos una criatura cualquiera. Somos la obra de nuestro Creador. Somos la obra de Dios. Es muy peligroso a veces cuando nosotros le ponemos falta a otro ser humano, cuando lo criticamos por su forma de ser, cómo se parece. No, nunca haga eso. Cada individuo, cada alma fue creada por Dios. Y para Dios somos hermosos. Nunca se haya feo. ¿Ok? Dios nos creó a nosotros. Y a través de la palabra del Señor podemos saber por qué no creó, qué sucederá al final de esta vida. Porque tristemente el mundo tiene mucha teoría que pasará después de la muerte. Y cuando tú no estás a conocimiento de algo, tú no tienes esa verdad, te presta para creer en muchas teorías, en muchas especulaciones, que el hombre cree que está diciendo una verdad, que eso es lo que es la realidad, pero es otra. Entonces, todos nosotros, los cristianos, tenemos una revelación de parte de Dios, que es por su palabra, que entendemos y tenemos bien claro quién somos. Y a dónde vamos al final de nuestras vidas. Y yo quiero que usted esté seguro. ¿Dónde usted irá cuando muere? ¿Cuál es el lugar? Porque hay dos lugares. Uno que fue creado para Satanás y los demonios. Y otro que fue creado para el ser humano en la eternidad. Entonces, dice la Biblia bien clara que el infierno
fue creado para Satanás y los demonios. En un momento donde Dios se aira contra Satanás, y en esa ira dice que se formó el infierno cuando lo arrojó del cielo. Pero lamentablemente, como sabemos que sucedió con la historia de la humanidad en el huerto del Edén, el enemigo se empeñó de preparar un plan donde podía traer al ser humano a la condenación eterna, haciéndole que se rebelara contra Dios. Pero Dios se lo advirtió a él cuando él tenía una condición de santidad, de inocencia, de pureza. Cuando le dijo en Génesis 2:17, de todo lo creado, esto es tuyo. Puedes comer de todas las delicias del Edén. Pero del árbol del bien y del mal no comerá, porque el día que de él comiere, morirá. El hombre, la mujer fue engañada por Satanás, no el hombre. Y cuando pensamos en eso, podemos ver que la mujer fue engañada y el hombre pecó deliberadamente. Y la Biblia aclara que el hombre no fue engañado, sino la mujer. Pero solamente para pasarle por ahí encimita, para que entienda esta palabra de qué se trata. Porque yo quiero llevarlo a que usted tenga la seguridad a dónde va después de la muerte. Cuando están aquí en esta hora. Porque el día que usted en realidad tenga claro esa verdad, la revelación de la eternidad, usted se enfocará más en lo de arriba que lo de abajo. Porque aquí en la tierra todo perece y usted no puede llevar nada para la eternidad. Por eso, tristemente, muchas personas están enfocadas en lo de aquí, en lo terrenal, porque ellos no piensan que les esperan en la eternidad. Se aferran a lo material y son atados y poseídos en la mente, pensando que ellos nunca van a morir. Pero cada ser humano va a morir. Usted dice, bueno, pastor, pero la palabra me dice que Dios nos creó eterno. Claro que sí. La verdadera vida comienza después de la muerte. Aquí estamos como peregrinos de paso, dice la palabra del Señor. Somos como neblina, como niebla. Somos como el alba. Y yo le hablo con todo corazón que quisiera que el pueblo del Señor tuviera la seguridad de esa eternidad a dónde va. Allí se llega solamente en una condición. Bueno, vamos a decir, la primera decisión es recibir a Cristo como Salvador y personal para que nuestro pecado sea borrado y seamos justificados en la fe por Jesucristo. Como dice Romanos capítulo 1, verso 1. Justificado pues por la fe, tendrá paz para con Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuántos están aquí? Esto es muy importante que el pueblo del Señor pueda captar, pueda entender. Porque al pueblo del Señor hay que darle palabra, Biblia, no filosofía, no teoría, no cuento de hadas. Háblele de lo que dice la Biblia. Y verá que el pueblo de Dios será preparado para que cuando un día muera, pase al cielo. Y el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, y usted lo conoce, esa palabra muy famosa, en Juan 14. Me iré pues a preparar morada. Pero esas moradas celestiales son ocupadas solamente por los redimidos, por los hijos de Dios. Ahora, así como Satanás se empeñó
en desviar a Eva y a Adán en el engaño. Así trata con el cristiano. Por eso que es muy importante que usted sepa a dónde va cuando muere. Y la condición que exige la palabra, primeramente debe ser salvo, pero después vivir una vida en santidad, una vida de obediencia a la palabra de Dios. Porque no cualquiera entra al cielo como tienen creído mucho por ahí. ¿Por qué se han levantado tantas religiones en el mundo? Porque Satanás se ha empeñado de darle religiones, porque él sabe que el ser humano está creado con una necesidad espiritual y él quiere que la llene con algo que no es Dios. Cuando están aquí, es muy importante. Por eso que cuando usted cae en una religión es porque otros tienen el cerebro lavado y se lo quiere lavar a usted. Entonces hay 2.400 religiones en el mundo, estadísticamente, quizá más, porque hay muchas que no están en la estadística. Y cada religión que cree que usted cree que está bien, porque si supiera que está mal, usted saliera, porque usted abraza una religión y cree que usted está en la verdad. Es la realidad de la palabra de Dios, la revelación. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda. Aún cuando Job dijo esta palabra, en el libro Job dice 14:10, dijo: ¿dónde irá el hombre cuando muere? ¿A dónde viene a parar? ¿Cuál es su fin? Porque siempre en el hombre se ha despertado una curiosidad en él, porque él sabe que no es un animal, sino que es un ser humano y que hay un fin. Pero ya le dije, ese lugar está creado el infierno para Satanás y sus demonios, pero está lleno de seres humanos. Por trillones de seres humanos allí quemándose en el infierno, por rechazar la única vía a la salvación, por rechazar a Jesucristo. El que crea que por tener una religión en su vida, en su corazón, va al cielo, se equivocó. Tú no puedes abrazar una religión y decir esta es la verdad. La verdad está aquí. Cristo, la única verdad revelada al ser humano, al mundo. Él fue el único que dio su vida por ti, por mí, en la cruz del Calvario. El sacrificio perfecto que iba a ser justo a los seres humanos que creyeran en él. Así que nadie le puede venir con historia, cuento chino. Hechos 4:12 lo dice claramente. Porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual puedan ser salvos. Para que ningún libro le haga eso. Ni al Corán, ni nada. Y miren que hay muchos seguidores del Corán. Yo estudié el Corán por mucho tiempo. Y de verdad que levanta una moral para aquellos que siguen ese libro, pero no es la palabra de Dios. Y por eso le digo que es importante este tema, creado para la eternidad, porque un día usted va a pasar a él. Un día usted va a pasar a él. Por eso es importante que usted no ponga tanto énfasis aquí en la tierra, porque todo se quedará. Usted puede tener millones, usted puede tener todo, ese afán que tiene de hacer dinero, de tener esto, posesiones. Olvídese, asegúrese que cuando usted pase la eternidad, pasa al cielo. Porque ha vivido una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos están aquí esta noche? Así que el primer paso de pasar la eternidad es aceptar a Cristo. Después viene su condición, su caminar, cómo camina con el Señor. Porque usted da el paso de fe, acepta a Cristo y quiere vivir la vida como usted le dé la gana, no va a suceder. Usted va igual que aquel que no ha creído.
a ese lugar. Entonces es muy importante que nosotros estemos más pendientes de la eternidad en el cielo. Amén, hermano. Así que esa es la pregunta que Job se hizo. ¿Dónde irá el hombre cuando muere? ¿Qué hay después de la muerte? Es una pregunta. Y usted no lo va a saber si no tiene la verdad con usted. Usted no lo va a saber. Y por eso que al no saber esa verdad, se forma la teoría, se forma la creencia. Muchos creen que después de la muerte hay un lugar intermedio, que eso lo cree la religión católica. Un lugar intermedio. ¿Qué es un lugar intermedio? Es que creen que el que muere va a pasar a un purgatorio, donde sus pecados serán purgados. Después de un tiempo serán sacados de allí y pasarán al cielo. Eso es una mentira. El purgatorio no existe. Eso es una falsedad. Y muchos han caído en esa creencia. Entonces es muy importante que usted crea solamente lo que la palabra de Dios les revela. Y uno de mis propósitos, la gloria sea de Dios, es que aquí Cristo reina, se predique palabra de Dios, palabra de revelación, palabra que está aquí la Biblia, no con cuentos y historia, no. Amén, hermano. Así que el purgatorio no existe, eso es antibíblico, eso es un engaño. Y lo usan para robar. Porque implantando ese error, le enseñan a los feligreses, a los seguidores de esa tradición, que cuando muere un ser querido, tiene que pagar por misa, que le haga una misa por largo tiempo, para que a través de esa misa él va saliendo. Eso es mentira, hermano. Es bueno que usted sepa esto, porque aún muchos cristianos no saben esto. Y eso me lleva a recordar de un cura bien malicioso, que un matrimonio rico, millonario, murió el esposo y esa mujer estaba volviendo loca. ¿A dónde estaría ese esposo? Y el cura le dijo, o está en el purgatorio en este momento. ¿Y qué es el purgatorio? Bueno, ahí está sufriendo por un tiempo hasta que después se purgan sus pecados y él sale de ahí. Pero a usted le cuesta, por cada misa que pague, él va saliendo un poquito hacia arriba. ¿Y cuánto cuesta la misa? Yo pago lo que sea para que salga pronto de allí. Y aprovechó esa oportunidad y dijo, bueno, le cuesta, por cada misa le cuesta tanto. Y ahí van varios años. Y ella dijo, bueno, el cura no me dice cuándo va a terminar esto, que mi marido está sufriendo. Dice, señor cura, dígame, ¿cuándo va a salir mi esposo del purgatorio ya? Porque mire, el dinero está acabando, me lo ha dado. Y así pasa, por el error, la gente es engañada. Por eso Cristo dijo, como predicó el siervo, el pastor Sánchez te dijo, conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Un hombre te puede engañar, un demonio te puede engañar, pero aquí no hay engaño. Esta es la palabra de Dios. Amén. Así que hay otros, como les digo, que creen en la aniquilación. En la aniquilación, que el hombre que muere es aniquilado y ya deja de existir. Ya no existe más. Eso es otra mentira. La palabra de Dios dice en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido. Oiga eso, no lo dijo un monje, es el Señor que dijo esta palabra. De la manera que está establecido
¿Cuál es el sello ahí? Esa palabra. Que el hombre muera una vez. Después de esto, vendrá el juicio. El hombre hace tanta maldad y fechoría, criminalidad aquí en el mundo, en la tierra, y muchas veces no paga por eso, pero un día ese lugar lo espera. Se llama el gran trono blanco de Dios. Así que no hay tal cosa, aniquilación. El ser humano sigue viviendo, es eterno. Hay otra teoría por ahí que creen en reencarnación. Que usted que muere se reencarna en otro ser. Eso todo es mentira. Eso es un engaño. Hay mucha gente que le celebran a la muerte, por eso tienen la Santa Muerte, esto, todo. Creen en toda esa basura. Y eso es lo que quiere el enemigo. Porque detrás de todo este plan engañoso está el diablo. O sea, hay mucha teoría. Todo eso es falso. El ser humano que murió a la eternidad. Así. Uno va para abajo y otro va para arriba. Ahora, nosotros estamos seguros a dónde vamos. Dice, el Señor dice a nosotros, los hijos de Dios, que nuestra ciudadanía está en los cielos. No aquí. No es aquí. No te acostumbres tanto a la cosa del mundo, en esa basura. No te acostumbres tanto. Todo pasará aquí. Vamos a enfocarnos en el cielo, que es nuestro lugar. ¿Dónde están aquí? Amén. Yo todos queremos ir al cielo, ¿sí o no? Amén. Pero tristemente, les voy a decir otra verdad. Hay más condenados que salvados. Por eso que el mundo está como está. Si la humanidad se preocupara por ser salvo y procurar ese lugar de eternidad, las iglesias estuvieran abarrotadas de cristianos, llenas, y mira la diferencia. Mire cómo están las discotecas. Un sábado, un viernes, que no le cabe una vida, abarrotada y haciendo línea. Y mira la diferencia de la iglesia a una discoteca. Yo felicito con un alma bien así, porque sale de la garra de Satanás. Así que tenemos que aprender mucho de esto. Ahora, el Señor habló en su palabra de algo muy importante sobre la eternidad, que es una referencia muy clara en su palabra de la eternidad, y cuenta la historia, y no es una palabra, es una historia, porque por nombre propio menciona a los personajes, excepto el que se perdió, el que se condenó, no menciona su nombre. Solamente menciona a los hijos de Dios porque se salvan. Eso es otra cosa que es bueno aprender. Y habla de la historia de Lázaro y el rico. Si usted ve allí como lo escribe la palabra, la referencia que tiene, es la realidad de esto, de lo que estamos aprendiendo aquí. Y para decirle algo, que todo va a morir, pero le quiero hacer una observación a esto, de que hay tiempo y vendrá ese tiempo, y está llegando ese tiempo de que no, los cristianos, los redimidos, no van a ver muerte. Y dice, wow, yo quisiera estar ahí. Va a venir ese tiempo y está llegando y está a la puerta, que usted no va a ver muerte. Si ahora mismo sucediera ese acontecimiento, usted transformado en un abrir y cerrar de ojos.
dice la palabra de Dios. Se llama el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. Donde todos los cristianos serán sacados de la tierra sin ver muerte. Solamente se queda aquí en el templo la ropa y aquel que no está viviendo conforme a la palabra. Eso va a ser un acontecimiento que muy pronto va a ocurrir, aunque la iglesia lamentablemente está dormida en ese tema, en esa realidad. Se llama el rapto de la iglesia. ¿Y qué es rapto? Mire, una milésima de segundo. Una milésima de segundo significa en un abrir y cerrar de ojos es 5 milésimas de segundo. Es como cuando usted pestaña en cuánta se da. Así es sacada la iglesia de la tierra. Cuando Cristo ve. El rapto de la iglesia. Y eso es algo también que el cristiano debe estar deseando, anhelando. Estar preparado para cuando ocurra ese acontecimiento de rapto de la iglesia. Ahí usted no va a ver muerte. Y no voy a entrar en detalle de lo que es el rapto de la iglesia, porque no es lo que estoy enseñando. Pero lo que le quiero decir es que somos los únicos que no veremos la muerte física. Y la palabra de Dios enseña que hubieron 2 hombres que no miraron muerte tampoco. Amén. Ustedes lo saben cuáles fueron. Hay 2 hombres que mencionan la palabra de Dios que no vieron la muerte. Un hombre llamado Enoc que caminó con Dios y Dios se lo llevó al cielo. No vio muerte. De Génesis 5:24 en Hebreo 11:5. También habla de otro personaje que usted no conoce. Elías. Elías no vio muerte. Que es un prototipo del rapto de la iglesia. Él fue llevado en vida. Y si vamos a hablar un poquito de él nomás, también se puede hablar de lo que sucederá en los tiempos del fin de los 2 testigos. Pero, así que yo les quiero dejar claro este tema. Muchos creen, dicen, yo no creo en el infierno. El problema no es que tú no creas, como quiera vayas y no tienes Cristo. Es una realidad. El que tú no creas lo revelado y dicho por Dios no anula la realidad. Es la verdad. Por eso que nosotros tenemos que tener claro. Muchos creen que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero no tolera el pecado ni dejará que el pecado entre al cielo. Nadie que no sea justificado en la fe de Cristo entrará al cielo. ¿Por qué? Porque puesta la fe en Jesucristo es que Dios nos justifica, porque todos somos culpables, todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice claramente, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. Muchos por ahí que no conocen la palabra dicen, yo no creo que Dios me va a castigar, porque yo soy bueno. Yo soy bueno, yo le hago bien a la gente, yo ayudo a los pobres. Nadie entrará al cielo por obra, sino por la gracia de Dios y la fe puesta en Jesucristo. Esto es Biblia, esto es la palabra de Dios. Esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. Entonces, nadie entra por obra, nadie se salva por obra. Es que por ahí lo enseña, pero no la iglesia cristiana. Así que, hermano, yo lo dejo aquí, son 9:05. Y quiero darle continuación a este tema. Yo no sé si a usted le está bendiciendo escuchar esto. Amén. ¿A cuánto le está bendiciendo? Amén. ¿Sabe por qué? Porque es una realidad. Y usted puede meditar en estas palabras que está escuchando y dice, wow,
yo no me voy a afanar tanto. Porque hay gente que vive tan afanado que, mire, a Dios lo dejan de último. Va cuando puede y cuando quiere. Primero está los de ellos y a Dios Él. No te mal. Sea que quien tú seas, tan mal. Ya te dije que todos se quedarán. Dios debe estar en primer lugar. Pero Dios es justo. Con esto no quiere decir que si tú quieres un trabajo, no, yo no trabajo mejor. No, tienes que trabajar. Tienes que trabajar. Pero teniendo en tu corazón que Dios debe estar en primer lugar. Nada viene, ni la mujer, ni los hijos, ni los amigos, ni los hermanos. Nada debe venir primero que Dios. Dios debe estar en primer lugar. Y otra cosa que Dios tiene, que no acepta excusa. Dios sabe cuando tú estás haciendo algo delante de Él o estás diciendo algo que tiene la razón, porque Dios no te quita la razón. Si tú tienes la razón, Dios te lo va a dar. Pero no vaya con excusa delante del Señor. No lo inventes. Lo de Dios es lo de Dios. Así que la próxima semana vamos a entrar en esa porción bíblica de Lázaro y el rico. Cómo esta palabra nos trae a la realidad de la eternidad. Porque es una historia dicha por el Señor con nombre propio. O sea, la parábola no es algo como esta historia. La parábola usted sabe qué significa. Pero aquí lo vamos a hacer la próxima semana. Dios le bendiga.